Empezar a charlar nosotros. Exacto. Porque nos metemos de lleno en las noticias. Tenemos, obviamente ustedes saben, un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, más deuda a la deuda que ya teníamos. Y para hablar sobre este tema queríamos hacerlo con Alejandro Olmos Gaona, el historiador, dedicado al estudio de la deuda externa. Desde ya vamos a ver cuál es su mirada sobre esto, que muchos consideramos que es catastrófico. No es la primera vez que ocurre, pero mejor hablarlo con el Olmos Gaona, que creo que nos va a poder decir algo más interesante. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero y Marco Cittadini saludan aquí desde la M530. ¿Cómo va eso? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Alejandro, ¿qué opinás sobre esta nueva deuda, digamos, ¿no? ¿Qué tiene para destacar, si es que hay algo para destacar, y en qué se inscribe este nuevo endeudamiento? Bueno, esta deuda no es nada nuevo, ¿no? Es una práctica habitual de ciertos gobiernos, porque yo estaba viendo lo que pasó en el 2000 con el blindaje, después en el 2018 con el stand-by que firmó el gobierno de Macri, y veo las tapas de los diarios y es lo mismo, y veo la reacción de los mercados y es lo mismo, y veo lo que dicen los economistas del establishment, que estaban exultantes, y bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2001, sabemos lo que pasó en el 2018, y yo no creo que esto sea distinto. ¿Por qué? Porque se habla mucho del acuerdo con el fondo, se habla mucho de que esto va a capitalizar al Banco Central. Lo que me llama la atención es que el gobierno no habla una palabra de la deuda, y el 28 de febrero la deuda pública entre interna y externa ha llegado a 485.000 millones de dólares, generando intereses por más de 22.000 millones por año. Y una funcionaria del Fondo Monetario, que es miembro del staff técnico del fondo, declaró hace pocos días que la deuda argentina era impagable, por lo cual ella fue una de las que se opuso a este acuerdo. Una griega, ¿no? Una turca. Una turca, efectivamente. Exacto. Entonces, mostró lo insostenible la deuda. El problema es por qué el fondo le presta a un país que sabe que no puede pagar. Acá es clarito, ¿no? Como Trump tiene la dificultad de tenerlo a Boric en Chile, al presidente de Colombia, Lula en Brasil, o sea, necesita tener algún aliado de cierta importancia. Y bueno, Milei, que es una especie de vasallo de Trump, que es capaz de gastar $500.000 en el avión presidencial para ir a verlo, aunque Trump no le dé ni 5 de pelota, para tratar de arrastrarse y decirle que es absolutamente incondicional, le ha dado el apoyo para que dieran este préstamo. Por otro lado, es todo una ficción, porque uno ve, vamos a capitalizar el Banco Central, entonces vamos a cancelar las letras intransferibles. Se cancelan las letras intransferibles. Ahora, no es lo mismo que el Banco Central le deba al Tesoro, porque el Banco Central podés refinanciarle la deuda, no te pide ajustes, condiciones ni nada. El Fondo Monetario sí. El Fondo Monetario va a ejercer una tutoría sobre la política económica, y a través de todos los acuerdos firmados del primero del 58 sabemos cómo procedió el fondo. Y ahora, a través de lo poco que he podido ver, porque acabo de pedirle oficialmente al gobierno que me mande el acuerdo que firmó, que no ha trascendido así en forma categórica y de manera oficial, lo que piden es lo mismo de siempre: quita de subsidios, modificación de la legislación laboral, nuevos ajustes que no van a caer sobre los grandes grupos empresarios, sino lo mismo de siempre, ¿no? Y por otra parte, como la historia de esta ficción económica de Milei solo puede convencer a los ingenuos, el otro día estaba viendo 10.500.000 millones de pesos de superávit fiscal en el 2024. ¿Dónde fue ese superávit fiscal conseguido a través de licuación de salarios, jubilaciones, postergación de pagos? A pagar intereses de la deuda. Se pagaron más de 9 billones de pesos de intereses de la deuda. O sea, un superávit que ajusta para pagar la deuda. Entonces, claro, si ese es el objetivo del gobierno, y de tener supuestamente a la inflación controlada, que no sé qué va a pasar ahora en el mes de abril, porque claro, no es lo mismo un dólar a 1.090 como había, a un dólar a 1.230 hasta hoy. Hay que ver cómo sigue. Entonces todo el panorama es muy complicado, y el exitismo del gobierno es el exitismo de otros gobiernos que hicieron las mismas cosas.
Y como dijo alguien una vez, cuando se hacen las mismas cosas, se obtienen los mismos resultados. Totalmente de acuerdo. Pues es que aquí tengo el nombre de la, escuchen bien, integrante del staff técnico del fondo que desaconsejó y no quiso firmar el dictamen técnico para que a la Argentina se le diera, bueno, a la Argentina o al gobierno de Milei se le diera nueva deuda. Se llama Seila Pasarvazlogluel. Sí, es un apellido complicado. Complejo, pero se negó a firmar, en teoría es impagable. La deuda argentina es impagable. En traducido, es impagable. Entonces, claro, no hay, además es lo que pasa, no hay, que el problema que tenemos es la deuda, que no es claro, la inflación es lo que convence a la gente común. Uy, mirá, Milei bajó la inflación. Claro, bajó la inflación, pero nadie dice que a través de la devaluación que se mandó en diciembre, por eso tuvimos un 25% de inflación, no era la inflación de Alberto Fernández. Claro. Entonces, como el tema de la pobreza, y Milei bajó un 14% la pobreza, claro, la subió al 50 y pico por ciento, a través de todo lo que hizo apenas asumió, y después, a través de la baja de la inflación, todo eso empezó a disminuirse, porque el que la había subido originalmente fue él. Claro, claro. Alejandro, ¿cómo te va? Hola. Te pregunto, digo, ¿de qué manera se desenrolla en el momento en el que se pueda este lío? Porque es evidente que lo que pasó entre 2019 y 2023 en el gobierno de Alberto Fernández no fue la manera, o por lo menos no pareció más una continuidad de lo que había instalado Macri que una solución al tema de la deuda. ¿Qué se hace? ¿Te plantás, la experiencia portuguesa? ¿De qué forma se puede resolver cuando se pueda este problema, no? Mira, yo la única experiencia que tengo es la experiencia del Ecuador con el presidente Correa. Ajá. Cuando yo integré la auditoría de la deuda. Ajá. Después fui asesor de él para impugnar los créditos. El único problema que tuvo Correa es que no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano cuando quiso patear el tablero, pero bueno, a través de las negociaciones que hizo, pudo ahorrarse una enorme cantidad de dinero. Ahora, ¿por qué? Porque Correa ordenó hacer una auditoría exhaustiva de la deuda pública para mostrar cuál era lo legal y cuál era lo ilegal, cosa que la Argentina no hizo a través de ningún gobierno democrático. O sea, ningún gobierno del 83 a hoy quiso auditar la deuda, que es un elemento fundamental, porque a través de lo que encontramos en el Ecuador hemos visto que no solo se violaron las leyes nacionales, sino se violó la propia legislación de los Estados Unidos. Y a los acreedores, enfrentarlos con eso no les interesa, porque es ponerlos en evidencia de una manera transparente. Y por otra parte, el tema de la encerrona argentina es, más allá de que la deuda en este momento son 485.000 millones, y lo del fondo es apenas, diría, un 12, un 14%. El problema que tiene el fondo es que la deuda del fondo no hay forma de anularla a través de un proceso judicial. Es decir, porque a mí me asombra la dirigencia política que dice, bueno, no, el gobierno de Milei va a pedir la nulidad de la deuda, todo eso es absolutamente imposible. ¿Y por qué es absolutamente imposible? Porque parece que estos señores políticos de ambos sectores no ignoran que el fondo no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni aún en la Corte Internacional de Justicia, porque es una institución supranacional que, a pesar de ser un sujeto de derecho, carece absolutamente de obligaciones y, en consecuencia, no puede ser sometido a ninguna jurisdicción. Es algo realmente insólito que ocurra, pero bueno, yo precisamente presento en la Feria del Libro, ahora el 12 de mayo, un libro donde cuento todo esto que muy poca gente conoce, para que mucha gente se ilustre un poco y deje de hablar pavadas, ¿no? Claro, un libro más, me acuerdo de FMI La Deuda, con Fernanda Vallejos. Con Fernanda. Deuda o soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia, ¿no? La deuda odiosa, una doctrina jurídica para la solución política. Algunos de los libros de Alejandro Lemos Gaona, que está aquí hablando con nosotros. Alejandro, un dato más, y me tengo que después, tengo una tanda medio pendiente, pero un dato Dale. más. El PBI argentino, ¿cuánto hoy en dólares es, como para medir qué es lo que debemos en función de lo que producimos? Y creo que es decir, hay un PBI real y hay un PBI, digamos, aparente. El PBI sin medido en este momento por el Ministerio de Economía está en 550.000 millones de dólares. Ajá. Pero la CIA mide el PBI argentino arriba de $1 billón. ¿Por qué? Porque no solo cuenta la economía formal, sino la economía real, todo lo que se hace en negro. Ajá, mirá. Bueno,
debemos prácticamente en un caso la mitad y en otro casi lo mismo. Casi un PBI completo. Alejandro. Aunque, perdón, Silvana Giudice el otro día en el debate del Congreso habló que los Kirchner se habían robado un PBI. ¿Es posible que un diputado nacional llegue a mentir descaradamente? Mira que tenemos de presidente, Alejandro. Sí. Silvana Giudice además es particularmente mentirosa. Escuché bien o dijiste la CIA. Sí, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en su sitio web dice que el PBI argentino es de más de $1 billón. ¿En su sitio web dice eso? Sí, por supuesto. Caramba. Alejandro, gracias por todo, gracias por estos minutos y gracias por el conocimiento en relación a estas cosas. Te vamos a ir a ver a la Feria del Libro. ¿Qué día era? El 12 de mayo a las 19 horas. Abrazo grandote. Otro para vos. Hasta luego. Alejandro Olmos Gaona, historiador argentino dedicado al estudio histórico de la deuda externa. Un capo, realmente un capo. 24 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a una tanda. Cuando volvemos hay más, muchísimo más, caballero de día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.